Buen día, chicas. Vamos a realizar el corte de la confección de nuestro pantaloncito de dama. Esta es la tela con la que lo voy a trabajar. Es una tela Catania. Es una Catania que tiende a ceder. Miren. Hay una Catania que cede bastante y hay otra Catania que cede un poco menos. Esta es la que cede un poco menos. A ver, cede tanto de largo como de ancho. Es de rayitas esta Catania y vamos a trabajarla por el revés. Hay que acomodar el tejido y luego acomodar los moldes. Bien, chicas, entonces ahí tenemos ya nuestros moldes cortados, las piezas. Bueno, las piezas que hemos cortado con los moldes, las piezas ya están listas para coser. Miren, aquí está ya nuestra pretinita cortada, y luego ya vamos a definir bien cuál es el largo exacto. Una vez que ya tengamos el pantalón armado y probado, podemos definir hasta dónde vamos a cortar el largo de la pretina, ¿no? Aquí yo he cortado todo el ancho de la tela. Y cómo he definido yo el ancho de mi pretina. El definido es teniendo en cuenta el elástico que yo voy a usar. En este caso yo voy a usar un elástico de 3 centímetros. 3 centímetros más 1 de costura, 4. En doble es 8 y 1 de holgura. Siempre que usemos elásticos le aumentamos 1 centímetro más de holgura. 3 o 4 centímetros máximo les recomiendo el que usen el elástico, o sea, y la pretina que en este caso se van a usar 4 centímetros de ancho el elástico, sería la pretina 4 más 1 de costura, 5, el doble de 10 y más 1 de holgura, sería 11 centímetros que tendrían que cortar en la tela su pretina, ¿sí? Más de 4 no recomiendo, sobre todo si son principiantes, no, porque se complican los elásticos, aunque parezca mentira. Es un poquito complicado a veces trabajarlos cuando uno recién se está iniciando en este mundo de la costura. Entonces tenemos ya todas estas las piezas, son pocas piezas, nada más el delantero, las dos piezas de la espalda, su pretina y el elástico. Y listo, vamos entonces a coser nuestras prendas.
Iniciemos ya la confección de nuestro pantalón. Cogemos una pieza del delantero, cogemos una pieza de la espalda. Unimos los dos delanteros, ¿no? Y colocamos alfiler al inicio y alfiler al final. Estoy en la parte de mi costado del pantalón. Alfiler al inicio y alfiler al final. Y empezamos a distribuir de abajo hacia arriba. Esta es la parte de la basta. Estoy empezando de abajo hacia arriba, pero primero repito, alfiler al inicio, alfiler al final, y empezamos a distribuir los alfileres de abajo hacia arriba. Y ahora la entrepierna. Igual, alfiler al inicio, alfiler al final, ahora mi basta, el pantalón está acá, lo he puesto acá, entonces empiezo a colocar, de ahí que he puesto alfiler al inicio, alfiler al final, a distribuir los alfileres de abajo hacia arriba. Y lo mismo vamos a hacer con la otra pierna. Las entrepiernas como los costados de mi pantalón lo voy a coser a 2 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces tanto mi costado y mis entrepiernas le voy a dejar 2 centímetros de costura, 1 centímetro que ya tiene mi molde de pantalón y otro centímetro para que quede más entallado el pantaloncito. Bien, una vez que hemos cosido y remallado tanto nuestros costados y entrepiernas, vamos a trabajar lo que es tiro. Eso sí, una recomendación: si ustedes están trabajando sobre medida antes de remallar costados y entrepiernas, les sugiero que cosan el tiro como lo voy a hacer ahorita y le prueben a la personita, ¿sí? Una vez que hayan ya probado a la persona y le hayan hecho los reajustes respectivos, recién van a poder remallar tanto los costados, las entrepiernas y los tiros. Muy bien, ¿qué hago aquí? Al unir los tiros, ¿no? Al unir los tiros, miren, esta es la parte de mi tiro. Aquí se los voy a mostrar. Aquí está mi tiro delantero, porque es más corto, y mi tiro posterior, que tiene un recorrido más largo. Entonces yo voy a unir acá el otro tiro, ¿no? Y voy a unirlos aquí. Las costuras, costuras con costuras, y yo suelo poner la costura una hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Miren, esta está acá y la otra está para acá. Las pongo así con la finalidad de que si las pongo las dos hacia un solo sentido, va a abultar mucho. Luego, alfiler a los extremos,
alfiler en los extremos y hacia el otro extremo. Y empezamos a distribuir con alfilercitos y nos vamos a coser a la máquina recta, después a la remalladora. Recuerde, y vuelvo a repetir, que costados entre piernas ustedes lo van a remallar después que hayan cosido su tiro y después que hayan probado a la persona que va a ser dueña del pantalón. En este caso, bueno, lo estoy trabajando así de frente, pero ustedes tienen que hacer la prueba primero antes de remallar. De acuerdo al contorno de la cintura de la persona. Bien, del contorno de la cintura de la persona nosotros le vamos a sacar el 95%, ¿no? Más unos 4 centímetros de cruce. Ese resultado lo tendré que colocar de elástico, ¿no? Entonces va a ser la medida. Y luego ya lo vamos aquí a cerrar. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que la persona tenga 90 centímetros de cintura. La cintura medida al cuerpo de la persona. 90 centímetros por 95%, me da 85,50 más 4 de cruce, 89,50 ya 90 centímetros, que es la cantidad que tendrían que cortar de elástico. Voy a asegurarlo aquí, el elástico en la máquina recta, pueden hacerlo a mano. También voy a asegurar aquí a 1 centímetro en máquina recta. La pretinita, ¿no? Hemos cerrado, mejor dicho, la pretina, y lo que voy a hacer ya es empezar a distribuir el elástico. Hay dos tipos de catañas. Esta cataña no tiende a ceder mucho, o sea, no cede mucho, de ancho sobre todo. Hay otra cataña que cede más, y cuando las catañas ceden más,
El elástico, lógico que los costados del pantalón se le va a meter un poco más. Y ahí la pretina no va a ser necesario sobrecoserla. Ahorita como lo voy a sobrecoser para que no me quede así arrugadita, ¿no? Va a quedar el elástico de una manera más natural, o sea, quedaría el elástico así como lo ponemos nosotros en las pantalonetas, así. Pero tendría que ser la catania que cede más. Si ustedes quieren hacer ello, entonces tienen que buscarse la catania u otro material que ceda bastante, y entonces la pretina no les va a quedar el elástico así, como arrugadito. La que quiere lo deja ahí, por ejemplo. Y aquí como podríamos hacer, voy a buscar la costura, le voy a poner aquí el elástico, el alfiler, ¿no? Y hago que estiro así para que se distribuya, y coloco acá otro alfilercito, ¿no? A ver, otro alfilercito. Entonces, vamos a ver que quede bien subidito mi elástico. Tiene que quedar bien arriba, bien al borde el elástico. A ver, vamos viendo. Y la mitad es acá. Listo, listo. Entonces ahí quedó. La que quiere lo coloca el elástico así, asegura aquí los costados y lo deja así arrugadito, ya no se va a decir. La que quiere lo sobrecose, pero yo creo que lo voy a dejar así esta vez, no lo voy a sobrecoser. Voy a asegurar aquí los costaditos, para esto me va a permitir que se distribuya cada vez que la persona se lo coloque el pantalón. Entonces no va a quedar un lado más encarrujado que el otro, va a quedar así, pero ya cuando la persona se lo coloque en el cuerpo, esto ya va a quedar más estirado, no se va a ver arrugado. Entonces voy a pasar costurita aquí al costado, aquí. A ver, aquí he cosido los costados, ¿no? Aquí están cosiditos. Y lo he sacado las otras dos partes para empezarlo ya a colocar en el pantalón. Entonces aquí tenemos, empezamos a colocar cada partecita, va a coincidir, cada cuarta parte de la pretina va a coincidir con las costuras del pantalón, ya sean de los costados o de los tiros. Aquí esta parte, el alfiler, coincidirá con mi tiro. Ahí lo tenemos. Y que lo que voy a hacer simplemente coser y remellar. Miren, chicas, entonces aquí ya cosí y remellé mi pretina, así la he dejado. Miren, ahí la he dejado, no es decir que en un lado se va a ir todo el elástico, ¿no? Se va a ver un poquito arrugadita, sí, pero en el momento que la personita, bueno, en el momento que se la va a colocar la chica, entonces eso puede quedar más estirado, y si queda así, porque la cintura es estrecha, no hay ningún problema, no se ve mal, se ve un poquito arrugadito, pero se ve distribuido de una manera pareja. Recuerden, eso es porque he usado la catania que no tiene mucho estrés, pero si hubiera usado la otra catania que tiene mayor estrés,
pues el resultado va a quedar esto más pandito. Es como cuando trabajamos las pantalonetas de licra, ¿no? Incluso pantalonetas de licra que quedan así y se ve muy bien. Pero ya saben, si quieren que esto quede más liso, tendrán que usar la Catania de mayor estrés. ¿Qué nos queda? Simplemente nos queda la basta. La basta se marca 1 centímetro. Bueno, yo dije 3 de basta. ¿Ya? 1 y 2. Marcando 1 y 2. Entonces así voy marcando todo. 1 y 2, 1 y 2. Entonces 1 y 2. Y empezamos a marcar, a ver, a doblar, ya colocarlo con los alfileres, ¿no? Así, por la marquita. Ahí, doblo, coloco mi alfiler, doblo en 1 y doblo en el 2, en 1 y en 2. Entonces así voy doblando y tener en cuenta las costuras, ¿no? Las costuras, para qué lado las han colocado, están para atrás, entonces tener mucho cuidado también para que conserven el mismo sentido que ustedes han colocado en la parte superior la costura, ¿no? En este caso, que este es mi costado, la costura de mi costado, tengo que tener en cuenta hacia dónde le he tirado en la cintura, para atrás. Entonces en este lado, esta es mi espalda, entonces lo he colocado conservando ese mismo sentido. Y así le voy colocando los alfileres. Si no tienen mucha práctica, ustedes pueden hilvanar primero, poner alfileres, luego hilvanar y de ahí coser. Entonces nos vamos a la máquina recta. Miren, chicas, es ahí como queda su pantaloncito completamente terminado. Miren, ahí tiene la bastita y miren todo. Entonces es un elástico que no se nota mucho, miren, no se nota mucho el arrugadito, miren, se ve bastante bonito. Y lo único que nos queda es practicar. Y lógico que de acuerdo a los diferentes materiales es el entalle de la Catania. Por ejemplo, en este pantalón les comento que fue para una persona y le tuve que sacar un poco de la costura antes de remallar. Es decir, por ejemplo, miren, ustedes les comenté de que el pantalón tiene 1 centímetro de costura, ¿verdad? Y yo les indiqué de que cosieran 1 centímetro más en caso de que quieren más entalladito. En este tipo de Catania no reaccionó así. O sea, en el centímetro costura que viene el molde, en ese centímetro de costura se cosió. Los costados, las entrepiernas, no, las entrepiernas sí le metí 2 centímetros. O sea, del borde del molde le metí 2 centímetros en la entrepierna y del borde del pantalón en el costado le metí solo 1 centímetro, que es el centímetro de costura que ya tiene en este tipo de Catania. En la otra Catania, que es de mayor estrés, ahí en el costado no se va a coser a 1 centímetro, sino se va a coser a 2 para que quede más entallado, porque los materiales se estiran. Por eso yo siempre les digo, antes de remallar, prueben en la persona, a la dueña del pantalón, porque ustedes no saben cómo va a reaccionar. Y los cuerpos también son diferentes. Puede que a una persona
X le reacciona diferente a la otra. Entonces, aunque sean hermanas, aunque sea muy semejante el cuerpo, no todas son iguales. Entonces, esa es la recomendación que yo siempre les voy a hacer, es probar antes de remallar. Y queda ahí el elástico, se ve bastante bien. Entonces, ahora sí, chicas, ustedes tienen que practicar para poder aprender.